Vamos siguiendo nuestro trabajo acá con el mal aliento para ir resolviendo algunos mitos. Y ahora hablemos, amigo, del reflujo. ¿Qué hablamos del reflujo? ¿Qué es exactamente el reflujo? Pienso yo que es una condición cada vez más frecuente y muchas veces ya en pacientes relativamente jóvenes. Por la experiencia que tengo yo, el reflujo es algo que deberíamos tratarlo de manera temprana, porque muchas veces luego tratarlo se va volviendo un poco más complejo y lamentablemente esto lleva a consecuencias no muy agradables y efectivamente puede afectar de alguna manera la boca, ya sea a nivel del esmalte dental o generando un aliento no tan agradable. Pero me gustaría saber la opinión desde el punto de vista de tu especialidad, doctor Elías. Por favor, cuéntanos. Muy bien, ya sí, aprovechando que también tenemos como actualizaciones en diagnóstico de reflujo patológico, porque todos diario tenemos reflujo. Aproximadamente más o menos unos 40 episodios. Puede ser que un poco menos, algunas veces un poquito más, algunos pueden llegar a 60 tal vez episodios de reflujo al día, porque son un mecanismo del estómago para ventilarse. De manera intermitente la válvula del esfínter esofágico inferior abre, permite la salida de gas y sí puede subir en algunas ocasiones con cierta cantidad de líquido hacia el esófago. Entonces ese mecanismo siempre lo tenemos nosotros por fisiología. Pero hay gente que empieza a tener episodios o más largos o más cantidad de episodios al día y por lo tanto le empiezan a causar síntomas. Porque de esos 40 episodios al día nosotros no lo percibimos o tal vez percibamos uno a lo mucho y eso una vez por semana y fin de la historia. Pero hay gente que sí lo percibe diario o que lo está percibiendo y es secundario a que ese reflujo ya se convirtió en una condición patológica. Pasó de ser algo fisiológico a convertirse en una condición patológica. Y en ese momento, como bien mencionas, Juan, sí, desde hace algunos años precisamente se le considera como una causa de deterioro del esmalte dental al reflujo. Es precisamente por eso que sí es importante que no se vuelva como la costumbre de algunos pacientes de comprarse el antiácido en la farmacia, el Tums o algún otro remedio y estarlo tomando o masticando, porque si en algún momento si nada más eso te pasara una vez al mes, pues no hay problema. Pero si lo tienes diario y lo estás usando diario, tienes que acudir ya a una valoración para ver qué es lo que está pasando y en qué se te puede ayudar de mejor manera. Y el reflujo puede darse de manera subclínica, es decir, sin que el paciente se dé cuenta. Generalmente Ok, es así, ajá. ¿o no? Esa es una historia muy, muy discutida hasta la fecha y precisamente en nuestras actualizaciones de diagnóstico, porque regularmente esta historia del reflujo así medio oscilante cae en el campo precisamente de algunas enfermedades pulmonares, que es de donde yo creo que más está esta historia de qué tanto puede dañar el reflujo al pulmón, en especial a pacientes que ya están hasta trasplantados del pulmón. Entonces, esta situación para nosotros siempre identifica dos síntomas cardinales para el reflujo, que son los que siempre mandamos a buscar, que es el que el paciente refiera que le arde o que el paciente presente que de plano se le regresa el alimento. Voy a tener que tomar agua, ¿eh? Dale, dale, claro que sí. La hidratación es súper importante, es un factor primordial. Eh, Cada vez comparto y cada vez tengo más evidencia y encuentro más información de cómo la hidratación es clave para muchos procesos, ¿no? Para empezar, la saliva. Si uno no se hidrata, no produce saliva. Si no producimos saliva, nos quedamos con un mecanismo de defensa maravilloso, pero que no puede trabajar tan bien. No se produce un buen bolo alimenticio. Si no se produce un buen bolo alimenticio, luego Ah, esto también termina teniendo una repercusión a otros niveles, ¿no? Y eso es algo que también es bastante mucho interesante, mejor. ¿no? Ahí está, adelante, adelante, amigo, súper importante. Sí, Y es que mira, sí. y ahí hay un tema que me parece súper interesante, y es el tema que refieren muchos pacientes que dicen, doctor, yo siento un bolo en la garganta, algo que se ha quedado acá en la garganta, que no pasa, qué está pasando, siento una sensación, y esta sensación les termina dando una sensación de mal aliento. Digo sensación porque probablemente cuando uno hace la detección de los gases aquí con un cromatógrafo de gases, no encontramos
una concentración patológica, pero sí el paciente tiene esa sensación. Desde el punto de vista de mi área, muchas veces eso lo manejamos a través principalmente del control de la ansiedad, a través del control de la hidratación, a través del control de la conducta alimenticia, ¿no? Comer rápido, comer lento, qué contexto estás comiendo, cuál es la calidad de los alimentos. Entonces desde ahí empieza ese cuidado que muchas veces los odontólogos no estamos dispuestos a compartir, pero que es parte de la nutrición y el proceso digestivo. Desde el punto de vista de tu especialidad, ¿qué puedes comentarnos sobre esta sensación de atragantamiento, de bolo, de que algo se está quedando en la garganta? Ok, precisamente ahí lo podemos dividir como en dos grandes grupos. Los que verdaderamente sí se les está atorando, que puede ser un problema de deglución o disfagia, y los que tienen esa sensación que nosotros a veces le decimos globo, que es la sensación de que hay algo ahí y que está persistentemente, que algunos la atribuyen precisamente al que puede estar contribuyendo el reflujo a ese grupo de pacientes para que presenten globos. Pero sí es muy cierto, la mayoría de ellos responden muy bien al control de la ansiedad para mejorar esta situación de esa persistencia, de esa sensación de que hay algo ahí atorado. Y bueno, obviamente en nuestros grupos de pacientes que tienen disfagia, que están pasando mal sus alimentos o que tienen problemas de deglución, bueno, ellos sí van a tener que pasar a otro tipo de tratamientos y de valoraciones para ver en qué se les puede ayudar para que no vayan a tener mayores complicaciones con esta situación. Mira, es muy interesante y aprovecho para compartirte una experiencia y compartir también acá con mis superpacientes una experiencia. Durante el año pasado, yo tuve un periodo de muchos cambios, estuve atravesando mucho estrés y empecé a combinar una fórmula que no era muy buena. La comida con las conversaciones, digamos, estresantes, la comida con las conversaciones un poco difíciles, eran momentos de tomas de decisiones, y tuve un fenómeno que luego el médico me diagnosticó acá como espasmo esofágico. Bien, que básicamente es como una obliteración, una contracción del esófago, ¿correcto? Sí, Cuéntanos un poquito sobre eso porque no la pasé muy bien. Es algo que no es nada cómodo y que también puede relacionarse a esta sensación que muchos pacientes pueden tener. ¿Es frecuente, no es frecuente? ¿Qué nos puedes comentar un poquito sobre eso? Yo ya estoy muy bien, pero me gustaría saber tu opinión para compartir con los que nos ven. qué bueno, Juan, que ya. Precisamente el espasmo esofágico, el distal, es una de las causas de disfagia de nosotros, porque es netamente un problema motor del esófago. Es una de las causas de disfagia no obstructiva, porque alguien que se le cierra el esófago por un cáncer, por una estenosis, pues obviamente tiene disfagia, pero porque se ha cerrado mecánicamente. Pero cuando el esófago da esa contracción antes de tiempo o de manera no coordinada, pues obviamente el paciente va a sentir que se le atora, ¿no? La secuencia de deglución tiene un tiempo, la secuencia de cómo tiene que bajar ese alimento por el esófago hasta llegar al estómago tiene otro tiempo. Entonces, si el esófago se cierra antes del tiempo que tiene que ser, se cierra, el bolo se queda ahí atorado y el paciente lo puede sentir como que algo se le queda atorado, como dolor torácico porque persiste el bolo en un esófago donde debería haber avanzado, y esto puede traducirse en las molestias. Algunos hasta lo asocian a que precisamente puede haber espasmo secundario a reflujo o espasmo que es como independiente al reflujo. Ajá, entonces hay hasta pequeñas consideraciones dentro de nuestras categorías de clasificación de trastornos motores del esófago para este tipo de problemas. Y sí, la mayoría de ellos equivalen a dejar cierto tipo de medicamentos para mejorar el espasmo y también ajustar algunas cosas en la dieta precisamente para favorecer que no estén pasando estas situaciones. Totalmente, totalmente. Y me tocó implementar varias cosas en la dieta, como tú dices muy bien. También Ujú. separar un poco este manejo emocional, este manejo de carga laboral también, que siempre es algo que tiene que ser de seguimiento, ¿no? Porque nuestra salud es lo más importante. Ajá.